En las primeras horas de la madrugada del 15 de junio de 1986, la brisa caliente del desierto chihuahuense soplaba sobre las calles de Ciudad Juárez con la pesadez que caracteriza al verano en la frontera. El aire polvoriento se pegaba a la piel como una segunda dermis, y los escasos noctámbulos que atravesaban las avenidas principales buscaban refugio en los bares que funcionaban hasta el amanecer. En ese momento, mientras la mayoría de la ciudad dormía, un grupo de hombres armados se aproximaba sigilosamente hacia el Banco del Norte, ubicado en una esquina estratégica del centro financiero, a pocas cuadras del Paso del Norte que conectaba la frontera con Estados Unidos. El año 1986 marcaba un punto de inflexión en Ciudad Juárez. Era una época en la que la ciudad vibraba con la energía contradictoria de una frontera sin ley, donde el dinero fluía como el agua del río Bravo, pero donde también la muerte acechaba en cada esquina. Las maquiladoras habían transformado el paisaje urbano, trayendo consigo una nueva clase de trabajadores y junto a ellos redes de crimen organizado que se disputaban el control de las rutas de narcotráfico. Los periódicos locales reportaban casi a diario confrontaciones entre bandas rivales, policías corruptos y civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Hace poco más de 3 años que el Greñas había consolidado su control en la región, con una red de tráfico de drogas que movía decenas de miles de kilos de marihuana hacia Estados Unidos cada año. Su presencia era un fantasma que flotaba sobre la ciudad, una amenaza silenciosa que afectaba a todos, desde los empresarios más prominentes hasta los obreros que llegaban cada mañana a trabajar en las fábricas. Pero en junio de 1986, algo cambió. El Greñas no estaba buscando simplemente proteger su imperio de narcotráfico. Quería expandirse, consolidarse, enviar un mensaje claro a todos aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Y para eso necesitaba dinero, mucho dinero. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjanos un comentario con tu ciudad. Queremos saber en qué parte del mundo llegan estas historias que guardan la memoria de México. El Banco del Norte no era un banco cualquiera, era la sucursal más importante del noreste, donde confluían millones de pesos diarios en transacciones legales e ilegales. Los empresarios mexicanos que se enriquecían con las maquiladoras y el comercio de exportación depositaban sus ganancias allí. Los narcotraficantes también utilizaban el banco para lavar dinero, a través de transacciones cuidadosamente estructuradas. Era un lugar que respiraba corrupción, donde los gerentes miraban hacia otro lado cuando llegaban depósitos en efectivo de dudosa procedencia, donde los guardias de seguridad sabían exactamente lo que estaban guardando. En muchos sentidos, el banco era la arteria principal del corazón sucio de Ciudad Juárez. Rafael Méndez era el gerente nocturno del Banco del Norte en esa época. A los 42 años, Rafael era un hombre que había visto demasiado en sus 2 décadas, trabajando en instituciones financieras fronterizas. Tenía el rostro marcado por las preocupaciones, los ojos cansados de quien nunca duerme del todo tranquilo. Rafael vivía en un departamento modesto en la zona de El Chamizal con su esposa Isabel y sus 3 hijos. No era un hombre rico, pero ganaba lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. Lo que Rafael no sabía era que esa noche su mundo cambiaría para siempre. A su lado trabajaba Javier Cortés, un joven de 26 años que llevaba apenas 8 meses en el banco. Javier era ambicioso, soñaba con ahorrar dinero para comprar una casa propia, para casarse con su novia Rosa María, para tener hijos algún día.
Tenía ese brillo en los ojos que solo tienen los jóvenes que creen que el mundo está lleno de posibilidades. Javier provenía de una familia humilde del sur de la ciudad. Sus padres eran pequeños comerciantes y él era el primer miembro de su familia que conseguía un empleo formal en una institución financiera respetable. Ese trabajo representaba esperanza, representaba movilidad social, representaba un futuro diferente al de sus padres. También estaban presentes los guardias de seguridad, 3 hombres que turnaban su vigilancia durante la noche. Arturo Sáenz, un veterano de 55 años que había sido soldado. Miguel Espinoza, 33 años, padre de gemelos, y David Reyes, un chico de apenas 23 años que acababa de terminar su servicio militar obligatorio. Estos 3 hombres confiaban en que sus armas y su entrenamiento serían suficientes para proteger el banco. Confiaban en los sistemas de seguridad, en las cámaras de vigilancia, en los códigos de acceso que cambiaban regularmente. Pero esa confianza era una ilusión, un espejismo en el desierto fronterizo donde la única ley que verdaderamente imperaba era la del más fuerte. Cuando los 6 vehículos oscuros frenaron bruscamente frente a la puerta principal del banco, lo hicieron con una sincronización que revelaba una planificación meticulosa. Los hombres bajaron de los autos con la precisión de militares en una operación de combate. Eran aproximadamente 30 individuos, todos armados con rifles de asalto AK-47, pistolas 9 milímetros y explosivos de fabricación casera. Su líder era un hombre que los otros conocían simplemente como el Carnicero, un apodo que había ganado por su brutalidad legendaria en varios asaltos violentos en la región. El Carnicero tenía 38 años, rostro cicatrizado, ojos negros como el carbón. Era el brazo ejecutor de El Greñas, el hombre que hacía lo que otros no se atrevían a hacer, el que no tenía piedad ni remordimiento. El primer disparo fue de advertencia, una ráfaga de metralleta que destrozó los vidrios de la entrada del banco. Acto seguido, uno de los asaltantes activó una carga explosiva que demolió la puerta principal. El ruido fue ensordecedor, un sonido que despertaría a todos en varias cuadras a la redonda. Rafael Méndez, quien estaba revisando registros en su oficina, saltó de su silla, su corazón acelerándose instantáneamente. Javier Cortés estaba en el área de cajas, guardando documentos del último lote de transacciones, cuando escuchó la explosión. Durante un segundo, ambos hombres permanecieron inmóviles, como si esperaran que lo sucedido fuera parte de un sueño del cual despertarían en cualquier momento. Pero no era un sueño, era la realidad hiriente y brutal de Ciudad Juárez en 1986. Y en cuestión de segundos, la realidad se volvería aún más oscura. Los gritos comenzaron casi inmediatamente después de la explosión. Arturo Sáenz, el guardia de seguridad más experimentado, ya estaba corriendo hacia la entrada con su pistola en mano, pero supo instantáneamente que estaba completamente superado en número y en armamento. Lo que lo golpeó fue la comprensión fulminante de que no habría negociación, no habría evacuación ordenada, no habría manera de proteger a los civiles que había jurado proteger. Los asaltantes no vinieron a hablar, vinieron a tomar lo que querían con la fuerza bruta. ¡Al suelo, todos al suelo!, gritó el Carnicero mientras sus hombres irrumpían en el banco. Su voz era ronca, acostumbrada a dar órdenes que eran obedecidas sin cuestionamiento. Cualquiera que intente ser héroe va a terminar con la cabeza perforada. Te pusté tu ship set 2. Arturo hizo lo que cualquier guardia de seguridad profesional habría hecho en esa situación. Se echó al suelo e inmediatamente quitó su mano de la pistola. Su instinto de supervivencia superó su sentido del deber. David Reyes hizo lo mismo.
Y Miguel Espinoza, quien estaba en otra sección del banco, dejó caer su arma cuando vio la cantidad de rifles apuntándole. A veces, la supervivencia significa abandonar la ilusión del heroísmo. Rafael Méndez salió de su oficina, sus manos temblando, levantadas por encima de su cabeza. En esa fracción de segundo, mientras caminaba hacia la zona principal del banco, con la vista clavada en los brazos armados de los asaltantes, pensó en Isabel, en sus 3 hijos, en la vida que había construido paso a paso. Pensó en todos los años de trabajo honesto, de sacrificio, de levantarse cada mañana incluso cuando el mundo se veía gris y amenazante. Javier Cortés estaba paralizado en la zona de cajas. Sus 19 años de vida parecían insuficientes para procesar lo que estaba sucediendo. Su mente no podía reconciliar la realidad del asalto con la rutina burocrática en la que estaba inmerso apenas segundos antes. El contraste era demasiado brutal, demasiado absoluto. Uno de los asaltantes, un hombre con un pasamontañas negro y los ojos enloquecidos, de quien posiblemente estaba bajo los efectos de estimulantes, tomó a Javier por el cuello y lo arrastró hasta el centro de la sala. «Tú, joven, abre la bóveda de seguridad, ahora, o te pego un tiro en la rodilla». El arma estaba presionada contra la sien del muchacho, tan real, tan letal, que Javier podía sentir el frío del metal, podía oler el aceite de la pistola, podía escuchar el sonido del martillo siendo amartillado. «No, no puedo», balbució Javier. «Solo el gerente tiene acceso a...». El asaltante golpeó a Javier en la cara con la culata de su pistola. Fue un golpe brutal, preciso, que le rompió 2 dientes y hizo que la sangre brotara de su boca. «Tú sí puedes. O dile al gerente que abra la bóveda, o vamos a empezar a fusilarte a tus compañeros uno por uno, empezando por el más viejo». Rafael vio lo que pasaba, vio la sangre en el rostro del joven, vio la desesperación en sus ojos. Tomó una decisión en ese momento, una decisión que lo definiría por el resto de sus días. Rafael levantó su voz, firme pero controlada. «Yo soy el gerente. Voy a cooperar. Voy a abrir la bóveda. Solo necesito caminar hasta la caja de seguridad. No voy a hacer nada peligroso». El carnicero asintió, e inmediatamente 2 de sus hombres se pegaron a Rafael, sus rifles listos para disparar ante el menor movimiento sospechoso. Lo que Rafael no sabía era que esto era precisamente lo que el carnicero quería. No quería un asalto rápido y tranquilo. El carnicero tenía órdenes muy específicas de El Greñas. Tomar el dinero, sí, pero también dejar un mensaje, dejar una marca. Convertir el Banco del Norte en un símbolo de que en Ciudad Juárez nadie estaba a salvo, ni siquiera en las instituciones que supuestamente estaban protegidas. Mientras Rafael se movía hacia la bóveda de seguridad, los otros asaltantes comenzaron a atar a los guardias y a los empleados con cinta de duct tape. Los movimientos eran bruscos, eficientes, sin compasión. A Arturo Sáenz le ataron las manos por la espalda, luego los tobillos. A Miguel y David, lo mismo. Javier, con su boca sangrando, fue arrojado al suelo junto a los guardias. El dolor de sus dientes rotos era insignificante comparado con el terror que lo paralizaba, un terror primitivo que solo experimentan aquellos que se dan cuenta de que su vida está completamente fuera de su control. La bóveda de seguridad del Banco del Norte contenía aproximadamente 42 millones de pesos en efectivo, además de acciones, documentos de propiedad y otros valores. Era una suma astronómica, especialmente considerando que en 1986 el poder adquisitivo del peso mexicano era significativamente mayor que el de décadas posteriores. Ese dinero representaba la riqueza de múltiples empresas, los ahorros de decenas de miles de ciudadanos.
fondos de capital de inversión. Era, en muchos sentidos, el alma financiera de Ciudad Juárez, encerrada en una bóveda blindada. Rafael, con las manos temblando, ingresó los códigos de acceso. Sus dedos se movían casi mecánicamente, como si la parte consciente de su mente estuviera observando desde una distancia, como si estuviera en un estado de disociación. Mientras introducía cada número en el teclado digital, Rafael rezaba en silencio, rogaba a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a cualquier entidad espiritual que lo escuchara, que todo esto terminara sin más violencia, que todos sobrevivieran esta noche de horror. La bóveda se abrió con un sonido metálico sordo. El carnicero y otros 2 asaltantes entraron con bolsas de lona preparadas. Comenzaron a empacar el dinero con una velocidad que sugería que habían practicado esta operación múltiples veces. Mientras tanto, en la sala principal, el tiempo se congelaba para Rafael, Javier, Arturo, Miguel y David. No sabían qué sucedería después. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de los asaltantes moviéndose, hablando en murmullos coordinados, armando sus bolsas de dinero. Pasaron 15 minutos, luego 20. El dinero fue siendo transferido desde la bóveda hacia los vehículos que esperaban afuera. Rafael calculaba en su mente cada bolsa, cada carga. Sabía exactamente cuánto se estaban llevando. Sabía que era más dinero del que la mayoría de los hombres en esa sala verían en toda su vida, pero también sabía que el dinero no era lo importante en ese momento. Lo importante era sobrevivir. Lo importante era que todos salieran vivos de ese banco. Fue entonces cuando el carnicero hizo una señal con su mano. Un gesto simple, casi casual, pero en ese gesto estaba contenido un decreto de muerte, un orden silencioso que sus hombres comprendieron perfectamente. «¡No!», gritó Rafael al comprender lo que estaba a punto de suceder. «¡No! ¡Llevan el dinero! ¡Déjenos ir!». El carnicero se giró lentamente hacia Rafael, sus ojos negros vacíos de emoción. «Gerente, tú no comprendes cómo funciona esto. El dinero es lo de menos. El dinero siempre está disponible en otra parte. Lo importante es que Ciudad Juárez entienda que el Greñas es el poder aquí, que nadie está seguro, ni siquiera en los bancos, especialmente no en los bancos. Y luego, con la calma de quien está simplemente cumpliendo un trabajo, el carnicero levantó su pistola y disparó a quemarropa contra Rafael Méndez. El impacto fue brutal, la bala penetrando el pecho del gerente y emergiendo por su espalda, dejando un rastro de sangre en su trayectoria. Rafael cayó al suelo, sus ojos aún abiertos, con una expresión de sorpresa absoluta, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo realmente. Javier gritó, un grito primario, instintivo, que emanaba de lo más profundo de su ser. El sonido fue suficiente para enfurecer aún más a los asaltantes. Uno de ellos, fuera de control, comenzó a disparar indiscriminadamente. La primera bala impactó a Miguel Espinoza en el abdomen, la segunda a David Reyes en el cuello. Arturo Sáenz intentó levantarse, intentó hacer algo, pero una ráfaga de metralleta lo derribó. En cuestión de segundos, 4 hombres estaban tendidos en el piso del Banco del Norte, sangrando, muriendo, mientras Javier Cortés, el joven de 26 años que solo quería ahorrar dinero para comprar una casa, permanecía vivo, pero completamente traumatizado. El carnicero miró a Javier como si estuviera considerando si debía extender la masacre. Luego, de alguna manera inexplicable, decidió que no. Tal vez fue porque Javier era joven, tal vez fue simple suerte. El hecho es que Javier fue dejado vivo, abandonado en el piso del banco rodeado de cuerpos que agonizaban.
Los asaltantes se fueron tan rápidamente como llegaron. En menos de 3 minutos, todos los vehículos estaban acelerando por las calles de Ciudad Juárez, desapareciendo en la oscuridad de la madrugada. El silencio que siguió fue absoluto, absolutamente ensordecedor. Javier permaneció inmóvil durante lo que le parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos. Su mente estaba fragmentada, incapaz de procesar toda la violencia que acababa de presenciar. Luego, con dificultad, Javier logró llegar al teléfono de la oficina de Rafael y marcó el 911. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. «Ambulancia, por favor, Banco del Norte Centro, hay muertos, hay mucha sangre». Los primeros policías llegaron en 10 minutos, los paramédicos en 15. Pero para Rafael Méndez, para Miguel Espinosa, para David Reyes y para Arturo Sáenz ya era demasiado tarde. La vida los había abandonado en las frías losas de mármol del Banco del Norte, junto con las ilusiones de seguridad que Ciudad Juárez alguna vez había albergado. Javier Cortés fue trasladado al hospital con shock traumático severo. Fue interrogado por la policía durante horas. Sus palabras fueron documentadas en informes que luego desaparecerían en los archivos burocráticos de una ciudad que aprendía poco a poco a vivir con la muerte como vecina constante. Las investigaciones comenzaron de inmediato, pero desde el primer momento fue evidente que nadie quería que se resolviera realmente el caso. Los funcionarios de seguridad federal llegaron, pero sus preguntas parecían superficiales, como si ya supieran quién había cometido el robo, como si ese conocimiento fuera un secreto compartido entre las esferas del poder corrupto que gobernaban la ciudad. Los periódicos locales reportaron los hechos en sus ediciones de la tarde, pero los detalles fueron progresivamente censurados o minimizados en ediciones posteriores, como si alguien en posiciones de poder estuviera interesado en que el público olvidara. Lo que no sabían la mayoría de los ciudadanos en ese momento era que el robo del Banco del Norte representaba un punto de no retorno para Ciudad Juárez. No era simplemente un asalto a mano armada. Era una declaración de guerra silenciosa contra la idea misma de que existía algún tipo de orden, de seguridad, de ley en la frontera. El Greñas, a través del carnicero, había demostrado que podía llegar a cualquier lugar, tomar lo que quisiera y dejar un rastro de muerte sin temor a consecuencias reales. La madrugada del 15 de junio de 1986 fue el momento en el que la ciudad comprendió, de manera brutal e innegable, que el futuro no sería uno de progreso y seguridad. El futuro sería uno de miedo, de violencia, de desapariciones y de muertes sin explicación. Javier Cortés, el único sobreviviente del ataque, cargaría con ese conocimiento por el resto de su vida. Las horas que transcurrieron después de que Javier Cortés hiciera la llamada al 911 fueron caóticas, un torbellino de sirenas, luces intermitentes rojas y azules, y los sonidos estridentes del Estado intentando responder a un crimen que ya sabía, de alguna manera, que nunca sería completamente resuelto. Cuando los primeros agentes de la policía municipal llegaron al Banco del Norte, alrededor de las 5:47 de la mañana, encontraron una escena que los perseguiría por el resto de sus carreras. Rafael Méndez yacía en el centro de la sala principal, sus ojos todavía abiertos en esa expresión de sorpresa que la muerte había capturado en su rostro. Miguel Espinosa estaba tendido cerca de la bóveda, sus manos aún atadas con cinta de duct tape, formando una imagen horrible de desamparo absoluto. David Reyes, el joven guardia, estaba desplomado contra la pared, dejando un rastro de sangre que descendía desde su herida en el cuello. Arturo Sáenz, el veterano, había muerto intentando arrastrarse hacia la puerta, como si en sus últimos momentos su instinto de soldado lo hubiera llevado a intentar escapar, a intentar luchar,
aunque ya fuera demasiado tarde. El detective Ramón Castillo fue asignado al caso esa misma mañana. Castillo era un investigador meticuloso de 52 años, con más de 2 décadas de experiencia en la Policía Municipal de Ciudad Juárez. A diferencia de muchos de sus colegas que habían sucumbido a la corrupción o simplemente a la apatía que caracterizaba a las instituciones policiales fronterizas, Castillo aún creía que existía algo llamado justicia, aunque fuera un concepto cada vez más ilusorio en la ciudad. Cuando Castillo llegó a la escena del crimen, lo primero que notó fue la ausencia de algo. No había signos de que se hubiera intentado disimular nada. No había un intento de hacer parecer un suicidio. No había manipulación elaborada de evidencia. Era, en cambio, un mensaje crudo y despiadado. Esto es lo que sucede cuando alguien se interpone en nuestro camino. Castillo documentó cada detalle meticulosamente. Las balas extraídas de los cuerpos de los policías forenses fueron catalogadas. Fue determinado que las armas utilizadas eran AK-47 y pistolas 9 milímetros, indicando que los asaltantes estaban equipados con armamento militar de alta calidad. Las cámaras de vigilancia del banco habían sido incapacitadas, presumiblemente por alguien que conocía el sistema de seguridad. Esto sugería una cosa preocupante. Los asaltantes tenían información privilegiada sobre cómo operaba el Banco del Norte. Tenían información de adentro. Fue entonces cuando Castillo se dirigió al hospital para interrogar a Javier Cortés. El joven estaba en estado de shock severo, sedado por los médicos, sus ojos vidriosos mirando hacia un punto indefinido en la distancia. Cuando Castillo le preguntó si podría describir a los asaltantes, Javier apenas pudo articular algunas palabras entrecortadas. Describió al hombre que lo había golpeado, al líder que se hacía llamar el carnicero, la precisión militar de los movimientos de los asaltantes, la absoluta falta de vacilación en el momento de abrir fuego. A medida que Javier hablaba, Castillo tomaba notas mentales, compilando un retrato de un crimen que iba mucho más allá de un simple robo a mano armada. Lo que Castillo no sabía en ese momento era que su investigación sería obstaculizada, dilatada y finalmente desmantelada desde las esferas más altas del poder. Había fuerzas en Ciudad Juárez que no tenían interés en que el caso se resolviera. El Greñas tenía amigos en lugares poderosos, tenía contactos en la Policía Federal, en las agencias de seguridad, incluso en los tribunales. El mensaje que el Greñas había querido enviar había sido recibido perfectamente por quienes necesitaba recibirlo. El asesinato de 4 hombres inocentes en el Banco del Norte era, en cierto sentido, un evento aceptable, una parte del costo de hacer negocios en Ciudad Juárez durante esa era particular de transformación violenta. A pesar de todo esto, Castillo perseveró. Pasó las primeras semanas después del ataque entrevistando a empleados del banco, a personas que trabajaban en negocios cercanos, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Lo que descubrió fue que varios empleados del banco, incluyendo a uno de los asistentes de tesorería, habían reportado cambios en el patrón de seguimiento de depósitos una semana antes del robo. Efectivamente, alguien había estado enviando información sobre cuándo el dinero estaría disponible para el retiro, sobre los patrones de los guardias de seguridad, sobre los códigos de acceso. Era un trabajo de inteligencia desde el interior. Castillo dirigió su investigación hacia el asistente de tesorería, un hombre llamado Héctor Villarreal, de 39 años. Villarreal era un empleado de 10 años en el banco, aparentemente leal, sin antecedentes criminales. Pero cuando Castillo comenzó a investigar más profundamente, descubrió algo interesante. Villarreal tenía deudas de juego considerables.
había sido visto en varios casinos en Ciudad Juárez, perdiendo dinero, acumulando deudas con prestamistas. En los registros financieros de Villarreal, Castillo encontró evidencia de transferencias irregulares, pagos que no podían ser explicados por un salario de empleado de banco. Parecía que Villarreal había estado recibiendo dinero de alguien, mucho dinero. Cuando Castillo fue a arrestar a Villarreal, encontró su departamento vacío. Villarreal había desaparecido, dejando atrás apenas pertenencias personales básicas. No había nota de suicida, no había explicación. Solo la ausencia física de un hombre que claramente sabía que la caza había comenzado. Castillo presentó un informe a su superior pidiendo que se emitiera una orden de búsqueda internacional para Villarreal. Su superior, el comandante Gómez, aceptó los papeles de Castillo, los colocó en una carpeta y luego los archivó. No se tomó ninguna acción, no se envió ninguna alerta. Fue como si la desaparición de Villarreal no hubiera ocurrido nunca. Castillo comprendió entonces, con una claridad dolorosa, lo que estaba sucediendo. Alguien en posiciones de poder quería que el caso se cerrara, quería que la investigación llegara a un callejón sin salida. El mensaje fue claro, aunque nunca se pronunció explícitamente. Deja de buscar o las consecuencias serán graves. Castillo tenía una esposa, tenía 3 hijos, tenía una vida que podía ser destruida si presionaba demasiado. Después de 18 años investigando crímenes en Ciudad Juárez, Castillo entendía cómo funcionaban realmente las cosas en la frontera. Así que, lentamente, el detective Castillo dejó de hacer preguntas. El caso del Banco del Norte fue clasificado como un asalto a mano armada con resultado de homicidio múltiple, un crimen sin resolver, sin pistas, sin esperanza de justicia. Los medios de comunicación, bajo presión no articulada pero claramente entendida desde las esferas del poder político, dejaron de reportar sobre el caso. Los periódicos que habían titulado sobre la masacre en sus ediciones iniciales gradualmente trasladaron su atención hacia otras noticias. El Banco del Norte fue reparado, sus ventanas reemplazadas, sus muros repintados. Los depósitos de los clientes fueron protegidos mediante un fondo de seguros. La vida en la superficie continuó. Pero bajo esa superficie, algo había cambiado fundamentalmente en Ciudad Juárez. Los empresarios que depositaban su dinero en instituciones financieras ahora sabían que ni siquiera la apariencia de seguridad era garantía de protección. Los empleados de bancos trabajaban con una nueva ansiedad, una comprensión tácita de que podían ser sacrificados en cualquier momento por fuerzas más allá de su control o comprensión. Los ciudadanos ordinarios comprendieron que el Estado no tenía el poder o la voluntad de protegerlos de las depredaciones del crimen organizado. Y los hombres, en los altos puestos de gobierno, los que estaban conectados con el Greñas, comprendieron que el sistema funcionaba exactamente como lo habían diseñado. Un sistema donde la ley servía a los poderosos y donde la justicia era un concepto abandonado para los débiles. Javier Cortés fue dado de alta del hospital 4 días después del ataque. Los médicos informaron que su recuperación física sería relativamente rápida, pero que probablemente sufriría trauma psicológico significativo durante años. La clínica de salud mental a la que fue derivado lo medicó con antidepresivos y ansiolíticos, pero ninguna píldora podía borrar las imágenes que estaban grabadas permanentemente en su memoria. Rafael cayendo después de recibir un disparo, los ojos del carnicero vacío de emoción, la sangre extendiéndose por el piso de mármol. Javier pidió una licencia del banco, pero cuando intentó regresar 3 meses después, supo instantáneamente que no podría hacerlo.
Cada vez que se aproximaba a las puertas del edificio, experimentaba ataques de pánico debilitantes. Sus manos temblaban incontrolablemente, su respiración se volvía superficial y acelerada. Finalmente, Javier presentó su renuncia formal. Posteriormente, con la ayuda de su novia Rosa María, quien había permanecido a su lado durante toda la crisis, Javier decidió abandonar Ciudad Juárez. La idea de vivir en una ciudad que lo asociaba permanentemente con ese trauma era insoportable. En octubre de 1986, Javier y Rosa María se mudaron a Monterrey, donde consiguió trabajo en una empresa de transportes. Intentó construir una nueva vida, pero los fantasmas del Banco del Norte lo perseguían. Cada ruido fuerte lo hacía saltar. Cada policía que veía le traía memorias de pánico. Javier había sobrevivido al ataque físico, pero la masacre lo había asesinado lentamente en el plano emocional. A medida que pasaban los meses después del ataque, la ciudad se sumergía cada vez más en un ciclo de violencia que parecía no tener fin. En julio de 1986, apenas un mes después de la masacre del Banco del Norte, hubo 3 ejecuciones claramente relacionadas con el Greñas. Matones rivales fueron encontrados en vehículos abandonados, cada uno de ellos marcado con signos que indicaban que habían sido ejecutados por orden de El Greñas como castigo por desafiar su autoridad. En agosto, hubo un tiroteo en un bar en el centro de la ciudad que resultó en 6 civiles muertos. En septiembre, la Policía Federal incautó 3 toneladas de marihuana en un punto de control en las afueras de la ciudad, pero curiosamente no se realizó ningún arresto. Los camiones simplemente desaparecieron durante la noche, presumiblemente siendo reclamados por personas con conexiones en la administración federal. Fue durante este periodo que la periodista Isabel Sanchúa comenzó a interesarse en la historia detrás de la masacre del Banco del Norte. Sanchúa trabajaba para el periódico local Diario de Juárez, un medio que, a diferencia de otros periódicos en la ciudad, aún mantenía una cierta independencia editorial. Sanchúa era una mujer de 35 años, divorciada, sin hijos, lo que significaba que tenía una libertad que muchas otras personas no poseían para perseguir historias que podrían ser peligrosas. Había trabajado como reportera de crimen durante 8 años, lo que significaba que había desarrollado una red de fuentes que incluía policías honestos, oficiales de seguridad, abogados y, en ocasiones, criminales que estaban dispuestos a hablar. Lo que Isabel descubrió en sus investigaciones fue que la masacre del Banco del Norte no era un evento aislado. Era parte de un patrón más amplio de violencia que estaba siendo cuidadosamente orquestada. El Greñas estaba expandiendo su control no solo sobre el tráfico de drogas en Ciudad Juárez, sino también sobre la estructura política y económica de la ciudad. Había personas en la administración del gobernador que estaban directamente conectadas con el Greñas. Había oficiales de policía que trabajaban para él. Había jueces que aceptaban sobornos para ignorar casos relacionados con su organización. Ciudad Juárez, comprendió Isabel, estaba siendo transformada en una ciudad-estado criminal, un lugar donde los narcotraficantes ejercían un poder que rivalizaba con el del gobierno oficial. Isabel comenzó a entrevistar personas que estaban dispuestas a hablar bajo condiciones de anonimato. Habló con el detective Ramón Castillo, quien, frustrado por la falta de apoyo oficial para su investigación, estaba dispuesto a compartir información con una periodista que podría mantener su confidencialidad. A través de Castillo, Isabel aprendió sobre Héctor Villarreal, el asistente de tesorería que había desaparecido. Aprendió sobre las deudas de juego de Villarreal, sobre cómo había sido probablemente reclutado por el Greñas para proporcionar información sobre el banco.
Aprendió que Villarreal probablemente estaba muerto, que era poco probable que fuera encontrado vivo jamás. Isabel también habló con familiares de las víctimas. La viuda de Rafael Méndez, Isabel, mismo nombre, accedió a ser entrevistada. La viuda estaba devastada, pero también estaba enfurecida. Explicó cómo su marido había trabajado honestamente durante 2 décadas, cómo había sacrificado tiempo con su familia para garantizar la seguridad de los depósitos de otras personas, cómo había muerto en un evento que las autoridades parecían estar tratando activamente de olvidar. Lloró mientras describía cómo sus 3 hijos de 16, 14 y 12 años ahora crecían en un hogar sin su padre, cómo su ingreso familiar se había reducido a nada más que una pensión de viudez pobre. No había compensación especial, no había fondos de indemnización para familias de víctimas, no había justicia. Los padres de David Reyes, el joven guardia de seguridad, también hablaron con Isabel. Su madre, María Elena, describió cómo su hijo había estado tan entusiasmado cuando consiguió el trabajo en el Banco del Norte. Había visto el empleo como un trampolín hacia una carrera en seguridad, posiblemente, eventualmente trabajando para una corporación importante o para el gobierno federal. David había vivido en casa de sus padres, enviando parte de su salario a su madre para ayudar con los gastos del hogar. Ahora, David estaría enterrado en el Panteón Municipal, en una tumba modesta que sus padres apenas podían permitirse. María Elena describió su duelo con una franqueza demoledora. Dijo que le había suplicado al detective Castillo que encontrara al responsable, que le había rogado a Dios que trajera justicia, pero pasaban las semanas, luego los meses, y nada sucedía. No había arrestos, no había pistas públicas, no había esperanza. En noviembre de 1986, Isabel publicó una serie de 3 artículos en el Diario de Juárez, que presentaba toda la evidencia que había reunido. Los artículos conectaban directamente a El Greñas con la masacre del Banco del Norte. Los artículos nombraban a Héctor Villarreal como el colaborador interno. Los artículos criticaban severamente la inacción de las autoridades, sugiriendo que estaban siendo cómplices en el encubrimiento. Los artículos fueron impactantes, reveladores, precisos. Y causaron un pandemonio. El día después de la publicación de los artículos, Isabel recibió una llamada telefónica a su casa a las 2:47 de la mañana. La voz, al otro lado, era de un hombre, su acento suave, pero inconfundiblemente amenazante. Periodista Sanchúa, tu investigación ha llegado demasiado lejos. El Greñas quiere que sepas que los periodistas que escriben sobre él tienden a sufrir accidentes, a veces fatales. Tenemos tu dirección. Sabemos que estás sola. Piensa en tus padres, que viven en Torreón. Piensa en tus hermanos, en Chihuahua. Podrían sucederles cosas desagradables. Luego colgó. Isabel pasó esa noche en pánico absoluto. Llamó a la policía, pero le dijeron que no había mucho que pudieran hacer sin una amenaza más específica. Llamó a su editor, quien le aconsejó que tomara un tiempo libre. Al día siguiente, 2 hombres en un vehículo oscuro estacionaron frente a su casa durante varias horas, observando sin intentar siquiera disimular su presencia. Era un mensaje claro: sabemos dónde vives y no hay nada que puedas hacer al respecto. Isabel tuvieron que hacer una elección que muchos periodistas han tenido que hacer en Ciudad Juárez: seguir investigando y potencialmente ser asesinada, o abandonar la historia y la verdad y vivir. Eligió vivir. A fines de noviembre de 1986, Isabel presentó su renuncia al Diario de Juárez y se mudó a la Ciudad de México, donde consiguió trabajo en un periódico nacional. Posteriormente se trasladaría a Guadalajara, luego eventualmente a Estados Unidos.
La masacre del Banco del Norte perdió su voz pública. El relato que Isabel estaba reuniendo fue, efectivamente, silenciado. Los años transcurrieron. 1987, 1988, 1989. Ciudad Juárez continuó transformándose, no en una ciudad moderna y progresista, sino en una ciudad dominada cada vez más completamente por redes criminales. El Greñas consolidó su poder, expandiendo sus operaciones de tráfico de drogas en una escala que asombró incluso a observadores del crimen organizado. Para 1989, Ciudad Juárez se había convertido en una de las ciudades más peligrosas de México, rivalizando con lugares como Medellín en Colombia en términos de tasa de homicidios por cápita. La masacre del Banco del Norte, que había sido tan impactante en 1986, ahora era simplemente otra atrocidad en una larga cadena de atrocidades. Javier Cortés, quien se había mudado a Monterrey con Rosa María, se casó con ella en 1987. Tuvieron 2 hijos, en 1989 y 1991. Externamente, Javier parecía haber construido una nueva vida. Tenía un trabajo estable, una familia amorosa, un hogar en un barrio seguro. Pero internamente, Javier seguía siendo un hombre fragmentado, alguien cuyos traumas no curados continuaban infectando cada aspecto de su existencia. Los ataques de pánico continuaban, a menudo desencadenados por eventos mundanos. Un coche que frenaba de repente, el sonido de petardos que lo hacía creer que eran disparos, la presencia de cualquier autoridad que lo hacía recordar a los policías que habían llegado esa mañana. Rosa María comprendía que su marido había presenciado algo terrible, algo que lo había roto de maneras que no podían ser fácilmente reparadas. Intentó ayudar, intentó apoyar, pero también enfrentó la realidad de que no podía curar a Javier de su propia voluntad. Lo que podría haber ayudado habría sido terapia profesional, pero en México, en 1987-1989, el acceso a servicios de salud mental adecuados no era fácil, especialmente no para personas de la clase trabajadora. Los psiquiatras que estaban disponibles en Monterrey generalmente insistían en diagnósticos de depresión o ansiedad generalizada, prescribiendo medicamentos, pero ofreciendo poco análisis real de los traumas que subyacían bajo los síntomas. En 1989, un detective privado de apellido Morales, quien anteriormente había trabajado con la Policía Federal, comenzó a hacer preguntas sobre la masacre del Banco del Norte. Morales había sido contratado por una organización de derechos humanos basada en la Ciudad de México que estaba compilando un archivo sobre crímenes no resueltos, presuntamente vinculados al crimen organizado en Ciudad Juárez durante la década de 1980. Morales entrevistó al detective Castillo, quien ahora se había retirado de la fuerza. Castillo, liberado de las presiones del departamento, estaba dispuesto a hablar más abiertamente. Le contó a Morales todo lo que sabía o sospechaba sobre el caso. Castillo le explicó a Morales su teoría, que Héctor Villarreal había sido reclutado por el Greñas mediante una combinación de deudas de juego y amenazas. Villarreal había proporcionado información sobre la cantidad de dinero que estaría disponible en el Banco del Norte en la noche del 15 de junio, sobre los patrones de los guardias de seguridad, sobre los códigos de acceso a la bóveda de seguridad. A cambio, Villarreal probablemente fue prometido una suma de dinero lo suficientemente grande como para satisfacer sus deudas. Pero después del robo, después de que 4 hombres fueron asesinados, la dirección de El Greñas fue ejecutar a Villarreal para eliminar la evidencia de que había un colaborador interno. Villarreal fue probablemente asesinado en octubre o noviembre de 1986, su cuerpo desechado en algún lugar donde nunca sería encontrado. Morales también investigó la historia del carnicero. A través de sus contactos en la inteligencia criminal,
Morales fue capaz de determinar que el carnicero era probablemente un hombre llamado Miguel Ángeles Flores, quien había trabajado como mercenario para varias organizaciones narcotraficantes en Sinaloa antes de ser reclutado por el Greñas alrededor de 1985. Flores era conocido por su absoluta falta de empatía, por su capacidad de ejecutar órdenes sin cuestionar su moralidad o sus consecuencias. Se cree que Flores fue responsable de al menos 15 muertes entre 1985 y 1990, aunque esta cifra probablemente subestime el número real. Flores desapareció del registro público en 1991, presumiblemente asesinado en una lucha de poder dentro de la organización de El Greñas, o en un conflicto con una organización rival. Lo que el trabajo de Morales hizo fue proporcionar un relato más completo de la masacre del Banco del Norte, un relato que fue documentado en un informe de derechos humanos que fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1990. El informe fue ignorado por las autoridades mexicanas, aunque fue citado en círculos académicos y de defensa de derechos humanos internacionales como evidencia de la penetración del crimen organizado en las instituciones mexicanas durante los años 1980. En 1990, el Greñas fue finalmente arrestado por el ejército mexicano, que operaba bajo la coordinación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. El Greñas fue detenido en una residencia en sede Juárez, donde fue encontrado con registros detallados de sus operaciones de tráfico de drogas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue una lección en la complicidad de la justicia mexicana. El Greñas fue procesado en un tribunal federal, donde los cargos fueron presentados como conspiración de tráfico de drogas. Los crímenes de violencia, los homicidios, no fueron incluidos específicamente en la acusación. En 1993, después de un proceso judicial que fue ampliamente percibido como corrupto, el Greñas fue condenado a una pena de 16 años en prisión. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, pero incluso en prisión se rumoreaba que mantenía influencia sobre sus operaciones criminales mediante contactos con guardias corruptos. Para el detective Castillo, el arresto y encarcelamiento del Greñas fue una validación parcial de sus esfuerzos originales, pero fue también una decepción profunda. El Greñas nunca fue formalmente acusado en conexión con la masacre del Banco del Norte. La masacre permaneció como un caso técnicamente sin resolver, aunque solo los más ingenuos creían que era algo que no fuera un acto deliberado de orden de El Greñas. La justicia mexicana, comprendió Castillo, no era un sistema diseñado para la búsqueda de la verdad. Era un sistema diseñado para gestionar, contener y finalmente normalizar la violencia. En 1995, Javier Cortés, ahora con 35 años de edad, estaba viendo un programa de televisión en su hogar en Monterrey cuando vio una imagen que lo heló la sangre. El noticiero nacional estaba reportando sobre los arrestos recientes de miembros de la organización delictiva de El Greñas, personas que habían sido capturadas por la Policía Federal tras una investigación de múltiples años. Uno de los nombres mencionados fue Miguel Ángeles Flores, también conocido como El Carnicero. Según el reportaje, Flores estaba siendo acusado de una serie de homicidios durante la década de 1980, aunque los detalles específicos fueron vagos. Javier sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El carnicero estaba vivo, estaba siendo procesado, había posibilidad de justicia después de todo este tiempo. Rosa María notó el cambio en Javier, su esposo, quien durante los últimos 9 años había logrado construir una fachada de normalidad.
de recuperación, se sumergió repentinamente en un estado de agitación constante. Javier comenzó a hacer llamadas a abogados, preguntando si tenía algún camino legal para presentar una declaración de víctima en el caso contra el carnicero. Le dijeron que era poco probable. El caso se estaba llevando a cabo bajo la jurisdicción federal, y Javier estaba en Monterrey, no en Ciudad Juárez. Se le sugirió que contactara a la oficina del fiscal federal en sede Juárez. Javier lo hizo. En junio de 1995, escribió una carta dirigida al fiscal federal, describiendo su experiencia como sobreviviente de la masacre del Banco del Norte. Describió cómo Miguel Ángeles Flores, bajo el alias de El Carnicero, había dirigido el robo y las subsecuentes ejecuciones. Describió los rostros de Rafael Méndez, Miguel Espinosa, David Reyes y Arturo Sáenz en el momento de su muerte. Describió el sonido de los disparos, el olor de la sangre, el silencio que siguió. Pidió la oportunidad de testificar en el juicio, pidió justicia para los 4 hombres que habían sido asesinados bajo órdenes de El Carnicero. La respuesta fue decepcionante, pero no sorprendente. El fiscal federal informó a Javier que su testimonio sería potencialmente valioso, pero que había complicaciones logísticas. La seguridad de Javier en C. Juárez podría no ser garantizada. El caso ya había establecido una dirección. Introducir nuevas evidencias o testimonios a estas alturas del proceso podría complicar los procedimientos. Se le sugirió que presentara una declaración escrita que podría ser introducida como evidencia. Javier hizo exactamente eso, proporcionando detalles específicos de lo que había presenciado. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que en ese momento, en 1995, el carnicero ya estaba siendo protegido por fuerzas dentro del sistema de justicia federal. Se rumoraba que había funcionarios en el gobierno federal que estaban conectados con las operaciones de El Greñas, que tenían interés en asegurar que el carnicero no fuera juzgado por el máximo de sus crímenes, que su sentencia permaneciera manejable. Los casos en el sistema de justicia mexicano podían ser manipulados, evidencia podía ser perdida, testimonios podían ser desacreditados, procedimientos podían ser atrasados indefinidamente. En 1996, el caso contra Miguel Ángeles Flores fue efectivamente paralizado. Las acusaciones fueron reducidas, los cargos de homicidio fueron desestimados debido a insuficiencia de evidencia. Flores fue condenado por posesión de armas de fuego ilegales y por conspiración de tráfico de drogas, una sentencia que probablemente lo vería libre en menos de 5 años si era liberado por buen comportamiento. La esperanza que Javier había comenzado a sentir en 1995, la idea de que finalmente habría justicia, fue efectivamente destruida. Javier cayó en una depresión profunda. Rosa María intentó ayudar, pero no sabía cómo lidiar con la desesperación que su marido estaba experimentando. En octubre de 1996, Javier intentó suicidarse tomando una sobredosis de sus medicamentos contra la ansiedad. Fue Rosa María quien lo encontró semiconsciente en su cama y llamó a la ambulancia. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó 4 semanas recibiendo tratamiento. Cuando Javier fue dado de alta, fue con un nuevo régimen de medicamentos, incluyendo antidepresivos más potentes y antipsicóticos menores. Su psiquiatra, el doctor Ramón Gutiérrez, tuvo una conversación honesta con Javier sobre su futuro. Gutiérrez explicó que Javier estaba sufriendo de trastorno de estrés postraumático severo, complicado por la depresión clínica. Explicó que la búsqueda de justicia, mientras es un impulso humano comprensible y válido, a veces debe ser abandonada cuando se hace claro que el sistema no va a proporcionar la solución que se busca.
Gutiérrez sugirió que Javier podría beneficiarse de técnicas de aceptación, de aprender a vivir con su dolor sin permitir que ese dolor lo consumiera por completo. Esta fue una lección amarga, pero una que Javier gradualmente aprendió a aceptar. En los años siguientes, con la ayuda de su esposa, de su psiquiatra y de medicamentos que lentamente fueron calibrados para proporcionarle estabilidad, Javier construyó una vida que, mientras no era exactamente lo que había esperado, era al menos habitable. Hubo momentos de felicidad con sus hijos, momentos en que pudo olvidar, al menos temporalmente, los horrores de la madrugada del 15 de junio de 1986. En 2002, 16 años después de la masacre del Banco del Norte, Ramón Castillo estaba en su casa leyendo el periódico cuando vio una noticia que le hizo pausar. Miguel Ángeles Flores, el carnicero, había sido liberado de la prisión después de cumplir su sentencia. Fue liberado en una ceremonia de rutina, sin fanfarria, sin atención de los medios de comunicación. Simplemente fue liberado, regresando al mundo, posiblemente para reanudar sus actividades criminales o simplemente para desaparecer en la anonimidad. Castillo, ahora de 74 años, sintió una furia que no había experimentado en años. Toda su carrera como detective, toda su búsqueda de justicia había sido efectivamente negada. Los hombres que había investigado, los criminales que había sido capaz de identificar, nunca fueron verdaderamente castigados. El sistema que había servido durante su carrera había resultado ser un sistema diseñado para proteger a los poderosos y permitir que la injusticia prosperara. Castillo no hizo nada en ese momento, pero en 2003, cuando fue contactado por el historiador académico Dr. Luis Alberto Hernández, quien estaba investigando crímenes de la década de 1980 en Ciudad Juárez para un libro que estaba escribiendo, Castillo decidió que era hora de contar su historia. Hernández entrevistó a Castillo durante varias sesiones, documentando todo lo que Castillo sabía y sospechaba sobre la masacre del Banco del Norte, sobre el Greñas, sobre el carnicero, sobre la corrupción que había obstaculizado la investigación. El libro del doctor Hernández, titulado Los años de sangre, crimen organizado en Ciudad Juárez, 1980-1990, fue publicado en 2005 y se convirtió en una referencia importante para historiadores y estudiosos del crimen organizado en México. El libro incluía un capítulo detallado sobre la masacre del Banco del Norte, proporcionando más detalles de los que jamás habían sido públicamente disponibles. El libro fue criticado por algunos por ser demasiado crítico del gobierno mexicano, por ser pro-delincuentes en su tono. Pero para quienes buscaban la verdad, el libro proporcionaba exactamente lo que necesitaban: un relato honesto, basado en investigación, de cómo la injusticia se había institucionalizado en Ciudad Juárez. Javier Cortés obtuvo una copia del libro cuando fue publicado. Mientras leía el capítulo sobre la masacre del Banco del Norte, experimentó una mezcla de emociones: validación, porque finalmente el evento de su vida era siendo tratado con la seriedad que merecía; dolor renovado, porque los detalles del evento lo traían todo de vuelta con claridad hiriente; y una sensación extraña de paz, porque al menos ahora existía un registro permanente, un documento que no podía ser fácilmente destruido o ignorado. En 2006, Javier tomó una decisión que lo había estado considerando durante años. Decidió regresar a Ciudad Juárez. No fue una decisión fácil. Rosa María inicialmente se opuso fuertemente, argumentando que regresar a la ciudad donde había sido traumatizado podría desencadenar sus síntomas. Pero Javier sentía que tenía que cerrarse un círculo, que tenía que confrontar el lugar que lo había moldeado de manera tan profunda.
Javier regresó a sede. Juárez en marzo de 2006, 20 años después de haber abandonado la ciudad por primera vez. La ciudad había cambiado significativamente, había crecido, se había modernizado en algunas áreas, pero también se había deteriorado en otras. El Banco del Norte ahora era un edificio diferente, renovado completamente. Pero cuando Javier pasó cerca del lugar donde alguna vez había estado, sintió todo el peso de los años. Javier fue al cementerio donde estaban enterrados Rafael Méndez, Miguel Espinoza, David Reyes y Arturo Sáenz. Sus tumbas eran modestas, mantenidas por familias que 20 años después seguían visitando regularmente. Javier dejó flores en cada una, rezó en silencio y lloró. Lloró por los hombres que habían muerto, lloró por la injusticia que no había sido reparada, lloró por los años que había perdido a causa del trauma, lloró por todo. Después, Javier fue a la policía municipal y pidió hablar con alguien sobre el caso del Banco del Norte. Fue puesto en contacto con un detective moderno, el detective Martínez, quien no tenía conexión personal con el caso, pero que estaba interesado en escuchar la historia de Javier. Javier contó todo lo que recordaba, todo lo que sabía. El detective Martínez escuchó pacientemente, tomó notas, pero fue honesto. Después de 20 años, sin nuevas evidencias concretas, sin un perpetrador aún en prisión específicamente por esos asesinatos, poco podía hacerse legalmente. El caso podría ser reabierto formalmente, pero los procedimientos fiscales en México significaban que una reapertura no garantizaba justicia. Sin embargo, el detective Martínez hizo algo que fue significativo. Prometió que documentaría la declaración de Javier en el archivo permanente del caso. De esa manera, cuando y si el caso fuera revisitado en el futuro por investigadores, arqueólogos del crimen o historiadores, tendrían acceso al testimonio de alguien que había estado allí, que había visto los rostros de los criminales, que llevaba la memoria del evento. Javier pasó una semana en Ciudad Juárez. Visitó lugares que había visitado cuando era joven, reencontrado a personas que lo conocían. Visitó el sitio donde alguna vez había vivido con su familia. La experiencia fue tanto liberadora como dolorosa, una confirmación de que el tiempo había pasado, de que su juventud había sido efectivamente robada por un evento que no había solicitado, que nunca había pedido presenciar. Cuando Javier regresó a Monterrey, algo fundamental había cambiado en él. No era un cambio hacia la felicidad, no era una cura mágica para su trauma, era un cambio hacia la aceptación, hacia una comprensión de que él había sido un sobreviviente, que su vida después del evento era un acto de supervivencia en sí mismo. Rosa María notó el cambio, cómo Javier parecía más tranquilo, menos atormentado. No era perfección, pero era mejoría. En 2010, Javier Cortés pasó a colaborar con estudiantes universitarios que estaban investigando crímenes de la década de 1980 en sede Juárez para un proyecto académico. Estos estudiantes, nacidos después del evento, querían comprender la historia de su ciudad, querían documentar lo que había sucedido. Javier compartió su historia con ellos, proporcionó detalles que los ayudaron a comprender el contexto histórico y personal del evento. Estos estudiantes producirían un documental que fue presentado en un festival de cine en 2012, trayendo la masacre del Banco del Norte a la atención de una nueva generación. En 2014, Javier Cortés fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Su prognosis fue pobre. Javier sabía que le quedaba quizás 1 año, tal vez 2 años de vida. En lugar de caer en desesperación, Javier decidió usar el tiempo que le quedaba para contar su historia de manera más completa. Comenzó a escribir, documentando no solo los eventos del 15 de junio de 1986, sino también todos los años que vinieron después, todos los años de lucha con el trauma,
todos los momentos de desesperación y finalmente todos los momentos de aceptación y paz. Javier murió el 23 de agosto de 2015, a los 55 años de edad. Su muerte fue reportada en pequeñas notas en periódicos locales de Monterrey, pero no recibió atención significativa. Sin embargo, entre aquellos que conocían su historia, su muerte fue sentida como una pérdida importante. Porque Javier Cortés fue más que solo un sobreviviente. Fue un testigo de la historia, alguien que había visto el momento en que Ciudad Juárez se transformó de una ciudad fronteriza con promesas de futuro en una ciudad devastada por el crimen organizado. En 2019, 33 años después de la masacre del Banco del Norte, el detective Martínez, quien ahora era un comandante jubilado, fue contactado por una productora de documentales que estaba trabajando en un proyecto sobre crímenes sin resolver en Ciudad Juárez. El comandante Martínez aceptó ser entrevistado. Durante la entrevista habló sobre la masacre del Banco del Norte, sobre la investigación que había sido obstaculizada, sobre la injusticia que nunca fue reparada. Explicó cómo el caso había sido emblemático de un sistema de justicia que no funcionaba, de una ciudad donde el crimen organizado había capturado las instituciones del Estado. El documental fue lanzado en 2020, justo cuando México estaba en medio de una nueva ola de violencia, cuando nuevamente Ciudad Juárez se estaba convertido en un campo de batalla entre organizaciones narcotraficantes rivales. El documental provocó conversación, reflexión, dolor renovado entre quienes habían sido afectados por los eventos de la década de 1980. La masacre del Banco del Norte permanece en 2024 como un caso técnicamente sin resolver en los archivos de la policía de Ciudad Juárez. Miguel Ángeles Flores, si es que aún vive, nunca fue formalmente condenado por los asesinatos específicos cometidos ese día. El Greñas murió en prisión en 2006. Los dineros robados nunca fueron recuperados. Las familias de Rafael Méndez, Miguel Espinosa, David Reyes y Arturo Sáenz nunca recibieron justicia oficial. Pero el evento permanece en la memoria. El evento permanece en documentos, en libros, en documentales. El evento permanece en la memoria traumatizada de Javier Cortés, quien al menos logró transformar su dolor en un acto de testimonio. El evento permanece como un momento definitorio en la historia de Ciudad Juárez, un momento en el que se hizo claro que el futuro de la ciudad sería uno de oscuridad, de violencia, de crimen organizado sin obstáculos. El evento permanece porque algunos de nosotros nos negamos a permitir que sea olvidado, porque algunos de nosotros creemos que aún en la ausencia de justicia oficial existe valor en mantener viva la verdad, en no permitir que los poderosos reescriban la historia según sus propias conveniencias.